Gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da de una vez más ver a nuestros familiares, amén, los que tuvieron ese privilegio. Yo recuerdo que en el 94 mi papá y mi mamá me fueron a dejar al aeropuerto en Tapachula, Chiapas, para venirme para la frontera, amén. Y nunca se imagina uno si es el último adiós del aeropuerto. Solamente papá y mamá me hacían así. Yo también les hice el adiós, pero no los volví a ver personalmente. Pero yo sé que están allá con el Señor, amén. Hombres de fe, mi padre en cierto momento como pastor, mi mamá no sabía leer, pero predicaba, nada más decían, léanme en tal salmo, se lo leían y ahí empezaba mi mamá, ¿quién la paraba? Amén. Y entonces yo sé que se están gozando con el Señor. Es nuestra esperanza gloriosa ver un día a nuestros familiares. Y qué bonito, qué hermoso los hermanos que tengan esa oportunidad, disfruten a sus seres queridos que pueden venir aquí. Y los que todavía vamos a estar pidiendo que pronto, yo creo en una palabra de Dios, amén, que cuando tú veas turbias las cosas o noticias amarillistas, es cuando Dios ya está haciendo algo y ya está. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que abras Mateo capítulo 17 del 14 al 21. Hemos estado hablando de cómo perfeccionar nuestra dependencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Me gusta ver a Mauricio nuevamente por aquí, su amada esposa, su familia. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, vamos a poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 17, del 14 al 21. ¿Estamos listos para leerlo? Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que era y padece muchísimo, porque muchas veces cae en él. ¿En dónde? Y muchas veces en él. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, amén, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hemos estado hablando, iglesia, de una dependencia total a Dios que es tan importante. Sin Él no podemos hacer nada, lo hemos dicho, Dios nos lo ha repetido infinidad de veces, y es muy importante. Lo que a nosotros nos revierte esta situación es la carne que tenemos, es la columna, quinta columna dentro de nosotros. Muchas veces no es lo de afuera, muchas veces está dentro el enemigo más sutil, el que nos revierte, y que es la carne. La carne va a hacer que nosotros nos enfoquemos a nosotros mismos, y de tal manera con el trabajo del enemigo, que está atento a cualquier situación, y que el arma número uno del diablo es hacerte enfocar a ti mismo, para verte a ti
y ahora ver tus errores, lo que haces en tu desesperación y los problemas, querer resolverlo por ti mismo. Y la dependencia a nosotros no nos va a ayudar, ni tampoco la fe mixteada con la dependencia, la fe mixteada con las fuerzas nuestras, absolutamente nada, ni lo que podría ser la dependencia de Dios un 50% y el egocentrismo nuestro o la idolatría nuestra no se puede mixtear. Entonces, se trata de perfeccionar nuestra dependencia a Dios. No se trata de religiosismo, porque tampoco se puede mixtear con religiosidad. Religión siempre lo he resumido en esto: las fuerzas humanas. Que por eso hay tantas guerras, divisiones, pleitos, contiendas, iras y tantas cosas que suceden hoy en día por la religión. Porque el hombre ha querido hacer en sus fuerzas y ahí tuerce para otro lado. Entonces nosotros vamos a necesitar perfeccionar nuestra dependencia a Dios. Y esa dependencia a Dios, si es total, genuina, original, no mixteada, esa es la que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida a tener el éxito espiritual, emocional, material, aún física. Si no, de lo contrario, nos va a tergiversar todo lo que queramos hacer, porque nada podemos hacer por nosotros mismos. Está muy claro en la palabra que el pueblo, cuando lo quiso hacer en su dependencia, habló de carne porque se acordó de Egipto. Porque si se hubiera acordado totalmente de Dios, hubiera sido agradecido y reconocido que estaba primero libre. Y una bendición ser libre, ya no estaba en cautiverio haciendo ladrillos. Pero como se acordó en su dependencia, sus fuerzas, se acordó de la carnita que le daban allá a la larga en Egipto, en una esclavitud. Y como se acordó de su carne para poder depender, resultado de la dependencia de su carne, que es fuerzas, entonces vino las codornices, que dice la Biblia que las codornices lo ahogaban, los asfixiaba, tanto que se llenaban, que se ahogaban y se asfixiaban. O sea, no era algo que los alimentara con un alimento sutil, un alimento que se necesitaba. Pero mira aquí que el resultado de la codornice era de la queja de ellos, de la carne, que vinieron las codornices, pero dice que la codornice los hacía ahogar, los asfixiaba. Pero lo que venía de Dios no era igual de lo que provenía del corazón, de la boca de ellos. Porque una cosa es lo que te venga de la provisión tuya, de lo que hablas, de lo que quieres, deseas, en tu estado egoísta, y te viene, pero te va a asfixiar, nunca te va a nutrir como es. Pero que es tan diferente lo que viene de la voz de Dios, de lo alto, que era el maná del cielo, que traía el alimento nutriente y daba la paz a ellos. Solamente estoy trayendo esto, iglesia, para que nosotros entendamos exactamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que viene de ti y que no te va a satisfacer, te va a ahogar, te va a asfixiar, te va a ahorcar y no te va a nutrir y no te va a dar la paz. Pero lo que viene de Dios te da paz, te nutre, te alimenta exactamente y te da la paz que tú necesitas. Porque lo que viene de Dios nadie lo puede dar en este mundo. Organizaciones, Naciones Unidas, nadie, ni el mismo gobierno, nadie. Nuestra dependencia no está en el gobierno, no está en los países, no está en el estado actual de las organizaciones. Nuestra dependencia está, aleluya, lo declaro una y otra vez, y se vaya todo átomo en mi ser, me ato con los dichos de mi boca y también te ato con los dichos de nuestra boca, aleluya, por la autoridad de la palabra, que nuestra dependencia está en la autoridad divina de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso si le quieres dar la mejor celebración y agradecimiento, reconocimiento al que está sentado en el trono. Entonces, iglesia, pero esta dependencia tenemos que nosotros perfeccionarla. Y cuando decimos perfeccionarla, no que vayas a ser perfecto en todo esplendor, que no cometas ya ni un error, porque estás en esa carne, pero tienes que dominar, tenemos que dominar la carne y vivir más en el espíritu.
para que nuestra fe sea activada. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo perfeccionar mi dependencia a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Habrá algún método? ¿Habrá un código? ¿Habrá una dirección tan clara para perfeccionar mi dependencia a Dios? Sí, aquí lo acabamos de leer. Y Jesús está hablando que hay una fe, y que en cierta parte de la Biblia la misma palabra de Dios dice que a todos, cuando dice todos, niños, jóvenes, ancianos, inconversos, conversos, a toda la humanidad nos ha dado una medida de fe. Nos ha dado fe, en pocas palabras. Todos tenemos fe, pero el objetivo de Dios es que todo mundo desate la fe con una claridad hacia Él. Dije, hacia Dios. Y qué importante esto, que la fe, iglesia, sea intacta, sea original, sea ultra resistente, mega y macro resistente. La fe sea de fortaleza, no sea débil, sino que sea fuerte como un árbol. Qué importante es entonces la fe. Y aquí lo que podemos ver en esta narrativa, estudiándolo, es de que nosotros extraemos. Jesús está interesado en la fe nuestra de cada uno para ver si tu dependencia es total o por ahí más o menos. El más o menos, poco, en pocas palabras, poco no es suficiente. Todo o nada. Creemos en Dios, a Dios vamos a creer. Él es Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Vas a creer, no vas a dudar, vas a tomar la seguridad y no vas a estar inseguro. Vas a caminar con certidumbre y no vas a caminar con incertidumbre. Vas a poner a Dios tu mirada y no con duda, sino con fe, que Él es, cuida y protege y te dirige, y cada instante de tu vida lo está Dios, y la palabra misma de Dios determina en ti. Pero es tan importante la fe. La fe, iglesia, no se puede mixtear con la religiosidad. La fe no se puede mixtear con el egoísmo. La fe no se puede mixtear absolutamente nada con eso, porque si se mixtea la fe, iglesia, puede, quieras o no, nosotros somos por naturaleza hechos por Dios y para Dios. Definitivamente no nos queda a nosotros mirar para los lados ni para otros lados para reconocer lo al lado o lo que está a otros lados, solamente para arriba al que está sentado en el trono, reconocerlo a Él. Fuimos hechos por Él y para Él. Fuimos creados para la alabanza de su nombre, dice la palabra. El punto aquí, iglesia, que en la etapa, en el peregrinar de nuestra vida, la estadía de nuestra vida en la tierra, no podemos nosotros ver para otros lados que no sea Dios. Tiene que ser Dios, porque nuestra total dependencia nos va a ayudar, de tal manera que nos ayudará en cada etapa de nuestra vida, iglesia, para poder salir adelante y ver la mano de Dios de una manera sorprendente, sobrenatural, para ver completamente que creer en Dios, en su palabra y en su presencia es lo único que libera lo que está cautivo, que saca de la prisión lo que está aprisionado. Es lo único que va a liberar. Si no ponemos esa fe, nosotros vamos a ver otras cosas, un estado emocional distorsionado, un peligro en la cual nos acerque y estemos con un pie en el estribo jugando con fuego, no J, con F, fuego.
estando también en peligro, jugando con el agua. Tú sabías, tanto el fuego puede ser una bendición para cocinar, pero puede ser una bendición, algo mal para poderse quemar. Tú sabes que el agua puede ser una bendición saludable para poderse bañar, para poderse tomarla, pero también a la misma vez puede revertir, que ha matado a varios, se han ahogado varios. Ahora, ¿por qué me está diciendo, pastor? ¿Por qué me está diciendo el estado emocional del fuego y el agua? Porque por ahí empieza la narrativa de lo que sufría un niño. Era lunático y dice que padecía muchísimo de un estado emocional distorsionado. Caía al fuego y también muchas veces en el agua. Pero todo esto Dios me hablaba porque me gusta ver el contexto por la cual, cuando Dios da una palabra puntual, por la cual esa palabra que viene de Dios, y en este caso es la fe, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Aquel que no la tiene va a estar en un estado que necesita liberación. Pero gracias a Dios que el Padre sabía que Jesús pasaba de lo que era el verbo, la palabra, porque la fe ahora nos va a activar a la palabra. Y también solamente Jesús, que era el verbo, era la palabra, iba a la presencia, porque Dios mismo aquí en la tierra. Acuérdate que hemos estado hablando que tan importante es la palabra y presencia y palabra. Pero para que veamos el resultado que hace en lo sobrenatural la presencia de Dios y la palabra, tenemos que nosotros tener una total dependencia de Dios. Tener una total dependencia de Dios. Creo en Dios. No solamente es creer, sino hacer lo de Dios. Porque eso nos da y otorga autoridad en nosotros. Creer lo que decimos y vivir lo que decimos. Que es tan importante, iglesia, entonces, que ahora vemos a un niño que tiene que ser liberado y su estado emocional, porque lo lunático significa distorsión emocional en una persona. Vaya que venía un padre que pudo ver a Jesús y ahora pidió ayuda y buscó ayuda, y cuando busca ayuda encuentra a los discípulos, pero los discípulos no tienen tal fe como tiene que ser realmente a unos discípulos. Pero el padre sigue accionando y trata de ir, y ahora va directamente al que es el verbo, Jesús, que es la palabra exacta. Pero la fe de ese hombre, del Padre, yo he dicho siempre qué importante es la actitud como padres, para que sepamos que abrimos brecha o puerta a la dimensión de Dios, porque los padres tenemos dominio de poder. Pero cuando hay un padre renuente, rebelde, caprichoso, que hace estragos, que es incrédulo, que es pesimista, negativo, iglesia, cuesta que Dios opere, porque Dios tiene que ver mucho en los padres para poder entrar a nuestras generaciones. Yo decía hace unos días predicando que tiene que ver mucho el ámbito de la paternidad para que Dios opere. Por eso era el deseo del apóstol Pablo, que decía: por eso doblo mi rodilla, para que toda familia, los cielos en la tierra, tome el nombre del Padre que está en los cielos. Porque el apóstol Pablo sabía que cuando una familia toma nombre y ámbito de paternidad, que es el río de paternidad, empezando el río de Dios, que es el Padre celestial, que siempre ha existido, el Padre que dice que en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y desde antes, mucho antes, estaba el Hijo sentado al lado del Padre celestial. O sea que el Hijo y el Padre siempre han estado en ese ámbito de la eternidad. Se quiere decir que atrás de todas las verdades está la verdad más absoluta de la paternidad, por la cual fue creado todo el universo, y fuimos creados también con una sintonía y una melodía cuando Dios hizo al hombre respecto a una paternidad, diciendo: mi hijo eres tú, mi hijo muy amado. Imagínate que wow,
qué bendición tremenda. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es por eso que vemos que Dios opera en base a todo esto. Vaya que hubo un padre que se dio la tarea por llevarlo a los discípulos. No pudieron los discípulos. Vio a su hijo que necesitaba. Él reaccionó, lo llevó a sus discípulos. No pudieron los discípulos, lo llevó a Jesús. Y Jesús dijo algo muy importante. Y es aquí donde mencionó Jesús de la fe. Y es donde algunos pensamos como predicadores de pronto que lo que Jesús quiso dar a entender, que cuando habló de la semilla de mostaza tenía que ser del tamaño de la semilla de mostaza. Pero Jesús no está hablando del tamaño. Jesús no está hablando de lo grande o lo pequeño. Jesús está hablando de la calidad de fe. Y una calidad no es calidad porque no puede ser mixteable. Tú cuando pruebas una comida pero ya está mixteada, ya tú cuando pruebas algo pero ya está diluido con agua, tú dices, le echaron agua. Porque tú sabes de lo bueno y la esencia de lo bueno. Cuando ya sabes que a la leche le han echado bastante agua, tú sabes y lo sientes rápido. Así mismo Jesús no estaba hablando del tamaño, estaba hablando de la calidad. Porque muchas veces pensamos que si tu fe fuera del tamaño del grano de mostaza. No, Jesús no dijo del tamaño. Jesús habló exactamente, iglesia, como el grano de mostaza. En pocas palabras está diciendo y hablando y expresando de la calidad. ¿Cuál es tu fe? ¿Mixteada con religiosidad? ¿Mixteada con fuerzas humanas? No da la tarea, no se da. No vemos, iglesia, lo producido por Dios. ¿Por qué? Porque queremos mixtear. Porque es imposible mixtearla. El grano de mostaza es híbrido, no se puede mixtear, no se puede mezclar. Es la única semilla en el mundo que no han querido los científicos mixtearla como las otras semillas. Pero es la única que no se puede. Es ultra resistente, no se puede quebrar, ni se puede. Quieres meterla al fuego, no se quema. Quieres pisotearla cuantas veces quieras, no se quiebra. De eso estaba hablando Jesús. El problema, iglesia, que cuando mixteamos la fe con nuestras dudas y nuestras fuerzas, no se va a dar. Al contrario, tenemos un estado emocional de duda y entra el temor. Y ese es lo lunático, que al rato ya estamos distorsionados y pensando otras cosas. Me voy cuando Dios no te ha dicho agarra maletas y vete. Ya te ves allá y tristeando por allá cuando Dios no te ha dicho es el tiempo. Dios nos ha dicho es mi tiempo. Cuando dan gloria a Dios, es mi tiempo profético. Es donde mi mano poderosa se mueve, es donde mi protección te la doy. Pero tienes que confiar en mi palabra, tienes que despertar. Esa es mi palabra que te guarda, que te protege y te provee en todo tiempo. Cuando dan gloria a Dios, iglesia, si no vemos un estado emocional, y eso era lo lunático, el problema es estar también en ese estado emocional. Nos damos muchas veces a peligros o con un pie en el estribo por peligro del fuego, o muchas veces estamos con un peligro con el agua. Y la palabra dice claramente que pasarás por el fuego y no te quemarás. Por las aguas y no te ahogarás. Pero estar, qué tremendo es estar con un estado emocional distorsionado, porque eso te trae, iglesia, un desorden, quieras o no, emocional. Dudas, temor, incertidumbre, flato, miedo. ¡Pah! Es terrible. Y hasta lo que no ves, ves. Hasta miras almas en pena que van arrastrando cadenas. Ay, qué condenas.
estar viendo en el estado de uno. Iglesia, lo de uno solamente, nuestra fuerza tiene una como visión diferente a la de Dios. Puede estar claro, hermoso, el sol resplandeciente, así como está ese día, como para ir a un parque y sacar aquellos sándwiches con Coca-Cola bien fría, pero esa vitaminada, iglesia, y puede estar así el día, pero tú lo miras turbio porque el temor está adentro. Tú lo miras nublado, aunque tus ojos puedan ver visiblemente en todo su resplandor la claridad del sol afuera, pero tú lo miras, nada te llena. Esa es la distorsión emocional. Y caminar así, iglesia, que camina con un pie en el estribo, que cualquier rato hay un peligro, caer en el fuego o caer en el agua. El agua puede ser una bendición, pero también es un peligro. ¿Cuántas veces, iglesia, hay unos lagos hermosos en Chiapas que se miran esplendorosos y diferentes colores, azul, anaranjado, verde, así una naturaleza donde se mira y se expresa la belleza de Dios, y se mira así, iglesia, y nada más. Si supieras que está bien hondo, gente tal vez se ha ahogado, que no sabe por qué se ha ahogado, porque no saben nadar. Otras gentes se han ahogado porque están ebrios y pensaban que estaba tan bajito, pero tal vez sabían nadar, pero por ebrios ya no salieron de ahí. Hay gente, iglesia, que sabe nadar, pero por no saber y no tener la información se metieron en ese río, que había una corriente por abajo y lo llevó. El agua es peligrosa, pero no tener la información, que sepas nadar, es peligroso. Pero muchas veces nos pasa igual. Dios nos da la información cómo hacer, cómo realizar, la dirección por la palabra, y nosotros nos metemos en camisa de 11 varas porque quisimos, por no tener la información o no querer recordar la información. Pero qué hermoso. O puedes entrar, es diferente cuando llegó el peligro, porque te llegó el proceso. Diferente porque te llegó el peligro del agua, porque te llegó el proceso. Diferente porque te llegó el peligro del fuego, porque te llegó el proceso. Pero si Dios permitió, escucha esto, porque hay cosas, iglesia, que Dios permite en la vida, aleluya, y eso no quiere decir que por lo que Dios permite y lo mire por el momento, peligro, por las noticias, por los medios de comunicación, aleluya. De por sí que el noticiero, los medios de comunicación, es su objetivo, traer rating a través de ser lo más amarillista que se pueda, y eso, quieras o no, infunde temor. Es un problema grande eso. Pero a eso vamos, que si hay algo que Dios permite, es porque Dios lo está permitiendo. Hay fuegos que Dios permite, pero lo que Dios permite realmente está determinado por su palabra, no por lo que Dios permita. Porque Dios puede permitir aún mismo la situación con el gobierno, o aún mismo la situación con la sociedad, o aún mismo con el vecino también que tiene, pero todo lo que el enemigo entre para ganar terreno y maquinar en una mente para poder decir: estás en peligro, estás atrapado y de aquí no sale. Si Dios te dio una palabra, Él va a caminar contigo, Él va a estar contigo, Él va a ir a tu lado y vas a pasar al otro lado. Esa es la palabra de Dios. Tengo que tomarla, tengo que abrazarla, tengo que atesorarla y tengo que caminar con ella. Pero la fe es la importante. Si hubo un momento que el fuego fue expuesto indirectamente para un proceso, y vaya, la fe fue puesta única, original, en que Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en un horno de fuego, porque querían. Nabucodonosor había mandado a hacer la estatua, donde todo el mundo había que adorar a la estatua, postrarse a la estatua y darle adoración. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no lo vamos a hacer. El mismo rey los mandó a llamar: ¿por qué no lo hacen? Y ellos dijeron, definidos, seguros, con esa fe intacta, no fingida, sino que directos, seguros, determinantes.
Queremos que sepas, oh Rey, que no lo vamos a hacer porque al único Dios que vamos a postrarnos hoy y siempre es al Dios verdadero, al Dios que es Rey de reyes, Señor de los señores. Entonces no está dispuesto a postrarse. Pues bueno, caliente 7 veces más el horno en el fuego, y lo agarraron y lo fueron a echar a estos hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego, tal manera que estaba tan caliente ese horno que los mismos que lo echaron prendieron fuego desde allá donde los echaron. Y los 3 entraron corriendo y todavía hasta estaban platicando. Pero lo más interesante es que había uno más ahí, semejante a los dioses, dijo el rey cuando lo vio, era Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo importante es que cuando Dios permite el fuego es porque Dios tiene una opción número 1 de bendecirte y acercarte a la bendición. A mí se me hace que cuando más estén las noticias en todo su esplendor, que es una falacia, es una mentira también de lo que exponen, aleluya, en la comunicación, iglesia. Nada más esta semana nos dimos un quemón realmente de ojo y de orejas, de una evidencia clara y marcada con todo brillo y esplendor, que realmente hombres me dijeron y me llamaron: mira que realmente hoy los hoteles están llenos de indocumentados, número 1. Lo otro también, agentes, hay bastante, demasiado, como 600 agentes llenaron ese hotel, y hay 4 autobuses. Le digo a mi esposa: ve allá y observa si esto es una realidad. Fue ella y tomó foto al autobús, ni era de migración. Realmente, iglesia, es una falacia, es una mentira. Pero mientras todos, el enemigo había logrado su ocasión de llevar a muchos a un temor terrible, que había una tembladera tremenda. Iglesia, ¿qué es lo que determina a nosotros? ¿La palabra de Dios, su presencia, o son los noticieros? Hemos dicho, y Dios nos ha hablado y nos sigue hablando otra vez: no determina en ti la voz de los noticieros, los medios de comunicación, ni el mismo gobierno. Lo que determina en ti es la palabra de Dios y su presencia. Cuando dan gloria a Dios, dale un fuerte aplauso, da un grito de júbilo. Él vive y reina para siempre. Iglesia, ¿está bien entendido esto? Lo acabamos de pasar. Al día siguiente no hubo nada. Alguien puede decir: gracias a Dios. Dilo: a Él sea la gloria. Hay aguas que Él permite porque hay un proceso. En esto permitió el fuego porque saliendo ahí Sadrach, Mesach y Abednego, Dios los guardó y pasaron al otro lado, porque al otro lado lo esperaba para ser gobernantes de ese imperio. ¿No quedará algo al Señor aquí? Permitió el agua en que estuviera el mar Rojo por el frente y todo el ejército atrás. Pero lo permitió porque Dios iba a mostrar su poder. ¿Qué tienes? Moisés iba a clamar. Digo: ¿qué tienes en la mano? Vara. Que era su palabra de Dios. Tu vida y mi vida está determinada por la palabra. Cuando ya la palabra te dijo: estoy contigo, tú nada más puedes decir: estás conmigo. Gracias, Señor. ¿Por qué vas a clamar: Señor, estarás conmigo? Quiero saber, Señor, si tal vez, o creo, posiblemente estés conmigo. Señor, dame la respuesta. Dios te va a decir: ¿cuál es mi palabra? Señor, pues tú dijiste que así como estuviste con Moisés, estarás conmigo. Háblalo, ya dilo. ¿Y qué vas a hablar? Di: gracias, Señor, porque vas conmigo, estás conmigo. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Las hermanas, díganlo también: estamos aquí, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Tú vas caminando con nosotros. Aleluya. El gigante guerrero, el grande, el gran yo soy. Iglesia, Jesús dijo: no que del tamaño, amén, del grano de mostaza. No, Jesús dijo: como el grano de mostaza. No era de por la poca fe, no era del tamaño,
Perdón, no era del tamaño, sino no le había dicho poca fe. Sea poca o grande, es fe. Pero es fe. Sino para que le dice el Señor Jesús, si era del tamaño de mostaza, por el tamaño, así como el granito de mostaza, así tiene que ser tu fe como el tamaño del grano de mostaza. Entonces no le había dicho aquí, por vuestra poca fe, que es también del tamaño de mostaza. Señor, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Dice, por vuestra poca fe. Si fuera vuestra fe como el grano de mostaza, no digo del tamaño, porque si no, no le había dicho allá poca fe, porque ahí le estaba hablando de tamaño, ¿verdad? Señor, por fin, ¿es poca o tamaño o cómo? No, allá era poca. Allá era poca, era pequeño, era poca fe, era del tamaño de mostaza ahí. Pero aquí es como el grano de mostaza. Es la calidad del grano de mostaza. Es la calidad. Amén. Gloria a Dios. Es la calidad, iglesia. No es la cantidad, es la calidad. Si tienes fe, tienes el lenguaje de Dios. Y eso Dios lo escucha. Dios, iglesia, el lenguaje de Dios es fe. Si tú hablas otro lenguaje, Dios no lo entiende. Puede llegar un chino y maltratarte y tú no lo entiendes. Tú puedes decirle gracias. No es tu lenguaje es español. Si llega un chino a maltratarte y tú le dices gracias, pues no, tal vez nada más por la seña. Pero el lenguaje no lo entendiste. Nos pueden hablar en chino por una hora y no le vas a entender nada, menos que haya alguien como yo que soy chino. Así es, Dios no entiende otro lenguaje más que la fe. Es el lenguaje de Dios. Hablas negativo, no lo entiende. Hablas pesimista, no lo entiende. Hablas incrédulamente, no lo entiende Dios. No lo entiende. Te quejas, no te entiende. Murmuras, no te entiende Dios. No es su lenguaje. Pero hablas fe, que Él es todo, que está Él contigo, que Él va contigo, que Él no te deja, que Él no te ha abandonado, que Él siempre está ahí a tu lado, que así como anduvo con Moisés está contigo, que Él va y pasa al otro lado contigo, que Él no está ahí dejándote ni un minuto. Él va contigo. Hablas su palabra, que estás bendecido, estás determinante por la palabra de Dios, con un asignamiento como hijo de Dios. Eres muy amado por Dios, eres bendecido por Dios. El día está hecho porque Dios lo determinó, un día para ti, y tú hablas que Dios es tu pastor y no te hace falta nada. Es más, en lugares delicados pastos te hace descansar, junto a agua de reposo te pastorea, conforta tu alma, no está desalentada. Su misma palabra, su vara y su callado, su palabra infunden aliento, no desaliento, ánimo y no desmotivación. Aleluya, eso es la palabra. Eso Dios dice: oh, ese es mi lenguaje, este es mi hijo, este entra en mi reino, es ciudadano del reino, porque habla el lenguaje del reino. En la fe, ¿cuántos dan gloria a Dios? En la fe Dios camina contigo, Dios te tiene bendecido. Bajo el abrigo estás del Altísimo, bajo la sombra de Dios Todopoderoso, bajo la mano, la diestra de justicia, la presencia de Dios crea en ti vitalidad, renuevo, vigor. Tú no puedes estar cabizbajo, no, ni cabizbajo, y menos que lo hable. Yo no puedo, yo no voy a saber qué hacer, yo no sé qué voy a hacer, la tierra me traga. No lo digas, no es el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje, es la fe, y el justo por la fe vivirá. Cuando da gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: papá, tú eres Dios.
grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Ya no me digas tamaño. Dile al que está a tu lado, olvídate del tamaño, dile. Es calidad. ¿Cómo es el grano de mostaza, iglesia? Es ultra resistente, mega macro resistente. Pisa varias veces y nunca la quiebra. La metes al fuego y nunca se quema. Eso es lo que Dios quiere, nuestra fe, que sea realmente de una resistencia. Que si te llegó la prueba del fuego, puedes pasarla por la fe activada. Y que Dios, en la presencia, en la palabra de Dios. Es que hasta eso, iglesia, tenemos que saber que no es la fe primero, es la presencia de su palabra. Que de ahí proviene el desatar la fe. Dije, no es la fe primero, porque por eso muchas veces alguien dice, o algunos dicen, es que no tengo tanta fe, por eso no puedo recibir mi milagro. Es cierto, ese es su error, y por eso no puede recibir. Es que me hace falta fe para recibir mi sanidad. Es por eso, porque estás confiando en la fe en vez de confiar en Dios. Porque si ponemos nuestra mirada primero en Cristo, automáticamente viene el despertar nuestra fe. Y ahora la fe activada a Él, otra cosa. Pero ¿cuál fue primero? Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, iglesia, se trata como el grano de mostaza, porque es resistente. Es inquebrantable el grano de mostaza. No se quema, permanece, y es la única semilla. ¿Qué tiene el grano de mostaza? Porque cuando la plantan, inmediatamente crece. Hay un crecimiento y hay una fortaleza. Y esto quiere decir que tu fe activada original, no mixteada, creerás en la palabra, que la palabra misma preparará en ti, porque está activada una fe intacta, original, no mixteada. Y esa palabra, has creído a la palabra, y la palabra cree en ti buenas obras. Wow, el que se mueve ahora, la persona, el individuo, por todo lugar, y no importa problema, el déficit, la recesión, lo que esté pasando, siempre sonriente, siempre contenta, siempre gozosa, siempre optimista, siempre pasando ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Y todo el mundo dice, ¿y este qué pasa? Si hay problemas, hay dificultades, hay circunstancias difíciles, y este lo vemos siempre ahí gozoso, con una sonrisa tremenda, no cabizbajo. ¿Quién es este? Es hijo de Dios, es un aleluya, es un gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es hermoso, iglesia, porque hay inmediatamente, es una lección de fe, de que hay una madurez pronta. Porque la semilla de mostaza es esa semilla que la siembra y crece inmediatamente, todo como un árbol.